Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Camila, fundadora de Todos Somos Personas, y en esta ocasión te acompañaré en la cápsula sobre evaluación de desempeño. Y para comenzar, ¿qué es la evaluación de desempeño? ¿Qué se viene a tu mente con este concepto? ¿Has vivido una experiencia de evaluación de desempeño o quizás no? Vamos a ir compartiendo algunos contenidos para que podamos estar lo más alineados y alineadas posible respecto a qué significa este proceso. La evaluación de desempeño es un instrumento que nos permite medir el desempeño laboral o profesional de una persona respecto a las funciones y a las responsabilidades de ese cargo en particular. Por lo tanto, es un proceso situado. Es un proceso que se da en cierto contexto, en cierto tiempo, en cierto rol. También es una herramienta que, por supuesto, permite mejorar la gestión de personas porque otorga una evaluación imparcial sobre el desempeño de los integrantes del equipo. ¿Por qué es relevante esto? Porque en muchas organizaciones, cuando no ha habido experiencias de evaluación formal previas, tendemos a pensar que el desempeño de las personas es algo que se define aleatoriamente o por una cuestión de impresiones, y eso, por supuesto, no ayuda a profesionalizar la gestión del área de personas. Finalmente, la evaluación de desempeño también permite evaluar o crear planes de acción para potenciar los talentos del equipo, lo cual es muy relevante porque no solamente nos quedamos con esa fotografía del desempeño del momento, sino que también nos dirigimos hacia dónde quisiéramos llegar y con qué acciones concretas podríamos potenciar ese desempeño laboral. En general, se puede hacer por valores y competencias, que son los aspectos más actitudinales, y también por indicadores de desempeño cuando la organización ya ha llegado al nivel de desarrollo suficiente como para tener esos indicadores claros por cada cargo. Según el nivel de desarrollo de esa empresa o organización, la evaluación puede ser en modalidad descendente, es decir, de la jefatura hacia el equipo, ascendente, desde el equipo hacia su jefatura, que correspondería a los 180 grados, entre pares y equipos, es decir, que además de que me evalúa mi jefatura, yo evalúo a mi jefatura, también me evalúan mis compañeros y compañeras, me puedo evaluar yo misma, que vendría siendo una evaluación en 270 grados, y también si incluimos incluso a clientes o contrapartes externas a la organización, podríamos hablar de una evaluación de desempeño en 360 grados. Como dijimos, puede evaluar tanto los aspectos actitudinales como los técnicos, entregando obviamente una retroalimentación oportuna a las personas trabajadoras. Concretamente, ¿qué evaluamos? Primero, valores. Los valores son aquellas motivaciones para el actuar que se esperan de todas las personas por igual, independientemente de su cargo. Algunos valores, por ejemplo, puede ser la pasión por la excelencia o la orientación a la excelencia, que independientemente del cargo que yo pueda tener, se va a esperar de todas las personas por igual dentro de esa organización. Por otro lado, tenemos las competencias, que vienen siendo aquellas destrezas o habilidades que se esperan de las personas en diferentes niveles. Por ejemplo, el liderazgo suele ser una de ellas. Se espera un mucho mayor nivel de liderazgo de una persona que está gerenciando una organización que quien está, por ejemplo, en cargos más operativos. Y eso está súper bien, viene siendo ad hoc o correspondiente con el nivel o el tipo de responsabilidad que tienen esas personas en esos cargos. Y finalmente tenemos los indicadores, que son aquello más concreto, tangible, medible, que se obtienen a partir de los indicadores incluso de la planificación estratégica de la organización y que derivan en indicadores mucho más específicos por puesto de trabajo y que nos permiten también saber más o menos qué es lo que yo debiera estar logrando para poder tener un buen desempeño. Es la parte mucho más concreta, mucho más tangible. Y acá tenemos algunos elementos importantes y hay que ver siempre la evaluación de desempeño como un elemento de un ciclo mucho más grande. Y dentro de ello tenemos en primer lugar la preparación. Yo preparo la evaluación de desempeño. No llega el momento en que tengo que hacerla y, oh, me acordé y voy a hacerlo ahora, sino que más bien es un ciclo que yo preparo constantemente. Evalúo, recibo el informe de resultado de esa evaluación, entrego un feedback, se crean planes de seguimiento y de acción y luego, como es un ciclo, volvemos a la preparación y la evaluación y así. Es algo que se va iterando constantemente en el tiempo. Y respecto a la etapa uno, que es la preparación, en primer lugar tenemos la revisión documental de la evaluación de desempeño anterior si es que hubo. Al momento en que yo evalúo a alguien, tengo que tener claro
¿De dónde viene? ¿Cuál fue el último hito de evaluación de desempeño que tuve para poder situarme? También reviso los registros de desempeño, todos los acuerdos, compromisos, planes de acción que sean necesarios para poder tener claro cómo ha sido el recorrido de esa persona desde la última vez que conversamos formalmente sobre su desempeño hasta hoy. Luego tenemos que siempre, si voy a preparar una evaluación, más o menos considerar cuál es el número de personas a evaluar para poder realizar una distribución de tiempo acorde. No es lo mismo evaluar a 3 que evaluar a 15 o a 10, así que es importante planificarse en ese sentido. Revisar mi agenda para bloquear los horarios en los cuales voy a realizar esta evaluación. Y es importante que ese bloqueo de agenda sea tomado muy en serio. Siempre hay urgencias, siempre hay cosas o otras cosas que hacer. Sin embargo, este proceso es de tal relevancia para una persona que es muy, muy importante tomarse el tiempo y bloqueárselo sin otras distracciones. Y luego tenemos la ejecución, ya el buscar un espacio tranquilo y libre de interrupciones, como comentábamos, para poder realizar la evaluación. Muchas de estas evaluaciones hoy son virtuales, por lo tanto también es importante validar la conexión a internet, etcétera. Una vez que ya estamos con nuestro puesto de trabajo listo para poder evaluar, nos vamos a la evaluación misma. De ahí que tengo que considerar primero los comportamientos de cada persona que se dieron de manera reiterada, no como un hecho aislado. Yo no podría decir que, por ejemplo, Camila es irresponsable porque una vez en el año llegó tarde porque justo hubo un frente de mal tiempo y tuvo dificultades para llegar a la oficina. Eso es algo aislado. Camila llegó tarde, sí, es verdad, llegó tarde, pero no fue su tendencia en todo el tiempo, todo el año. Por lo tanto, aquí es muy importante fijarnos en conductas que se den de manera reiterada, de alguna manera cumpliendo un ciclo o un patrón dentro de esa persona, ya sea positivos como por mejorar. Al momento de evaluar, si yo no he observado la conducta que se me está consultando, es mucho mejor preguntarle a alguien más que sí haya tenido un trato directo con esa persona que evaluar o muy malo o muy bueno porque probablemente eso tenga mucho menos fundamento. Siempre que pregunto a alguien más, por supuesto que le pregunto en el contexto de una confianza y del marco de una evaluación de desempeño que tiene su seriedad, ¿sí? Considero siempre el tiempo de la permanencia de esa persona en su cargo o en su rol actual. Por supuesto que no es lo mismo llevar un año en un rol que llevar 3 meses. Entonces siempre hay que tener esas particularidades muy presentes. Y evalúo desde el pasado hasta el momento en que estoy realizando este formulario, por ejemplo. Eso quiere decir que yo no estoy evaluando potencial, no evalúo hacia adelante lo que yo creo que podría hacer o lo que yo veo capaz que esta persona podría hacer, sino que más bien evalúo lo que efectivamente he visto hasta el día de hoy. Lo contrario es una evaluación de potencial, que también es una muy buena herramienta, pero no es lo mismo que una evaluación de desempeño, que es lo que estamos convocados hoy. Tercera etapa, recibo el informe. Tengo que revisarlo, tengo que leerlo, me doy un tiempo, porque de lo contrario es muy fácil que me llegue información que a lo mejor podría tener un error o que está redactada de una manera que quizás no me hace tanto sentido. Entonces, siempre que recibo informes debo leerlos. Luego, me agendo con anticipación con cada una de las personas a las que tengo que retroalimentar. No debería pasar que a última hora me acordé de que tenía que entregarte tu informe, entonces una reunión de pasillo es suficiente por ningún momento, por ningún motivo. Sí o sí, intenten agendar con anticipación y notificar a la persona que se le va a hacer la entrega de sus resultados de la evaluación de desempeño para que también vaya anticipada a eso. Preparo la reunión de retroalimentación, es decir, resumo ideas, reviso el informe, cuáles son aquellas cosas con las que yo de verdad quiero que esta persona se quede y cuáles son las cosas que quizás son más secundarias y a lo mejor no les voy a dedicar tanto tiempo. No es una reunión solamente de revisar y leer el informe completo, porque eso podría hacerse por correo, sino que más bien lo que yo espero es que haya una conversación de valor sobre la cual yo esté destacando aquellos aspectos con los que quiero que la persona se quede. Y finalmente es muy importante de esta reunión contar con una pauta de registro, alguna suerte de firma o algún espacio donde puedan acordar y registrar esos compromisos de mejora con algún plazo, fecha e incluso entregable si es que fuera necesario para asegurarnos de que eso se pueda concretar efectivamente. Luego,
Una vez que ya tengo la reunión de retroalimentación, siempre es importante buscar espacios libres de distracción que ojalá no coincidan con otra reunión o con otra capacitación, etcétera. También es relevante que cuando yo hago la invitación, no generar un espacio de duda, de incertidumbre, que es muy común que ocurra en las organizaciones donde dicen, ay, no, viene la evaluación de desempeño, y como que uno casi se asusta de que le citen esa reunión. Si es que generamos un espacio donde nos sintamos seguros y seguras para poder conversar, ese tono de la reunión no debiera ser necesario. Muy relevante dar el espacio a la escucha y a los comentarios que la persona evaluada pueda tener. Es súper recomendable, sobre todo en los aspectos en los que quieres dejar mayor énfasis, permitir a la persona que te pregunte, ¿tienes dudas? ¿O cómo ves tú esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Te hace sentido? Etcétera. Co-construir planes de acción también es una muy buena práctica porque permite que todos se involucren en ese cumplimiento. Eso quiere decir que yo como jefatura te doy algunas ideas de cuáles son las cosas que yo creo que sería valioso trabajar y que la persona evaluada pueda aportar. Si tú estás siendo evaluado o evaluada o estás recibiendo este informe, también es importante que te sientas en la libertad de aportar. No todo es receptivo, la idea es siempre co-construir. Y finalmente, registrar. Todo tiene que quedar ahí con su fecha, con su plazo, porque esa es la mejor manera para poder dar cumplimiento a las acciones. Y tenemos la última etapa, que es la del seguimiento de esos planes de acción. No basta con diseñarlos, sino que también hay que darnos el tiempito de poder verificar si eso se está cumpliendo o no. Y ahí una recomendación general es tener idealmente una vez al mes una reunión de retroalimentación formal, donde yo me reúno con mi equipo y le digo individualmente, estas son las cosas positivas, estas son las cosas por mejorar, y me gustaría que me cuentes cómo van tus planes de acción, cómo vas con las fechas, los plazos, cómo vas con tus responsabilidades de acuerdo a lo que comprometimos. Siempre hay que tener registrados esos hitos o fechas relevantes del plan de acción e incentivar a su cumplimiento. Si yo sé que, por ejemplo, una de las acciones importantes de este plan de acción correspondía en agosto, a mitad de agosto debiera yo sí o sí tener un recordatorio en mi calendario para ver cómo voy avanzando con eso, si es que puedo hacer algo más, si lo estoy priorizando o no, etcétera. Pero es muy importante tener como esos plazos presentes porque nos ayudan a llevar el pulso del cumplimiento del plan de acción. Y finalmente, siempre acompañar o encuadrar los errores, o aquellas fallas, aquellas cosas que no resultaron tan bien, en privado, en un espacio seguro, donde yo pueda decir, mira, esto estuvo mal y que la otra persona también pueda decirme, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo con esto, etcétera, pero una conversación, siempre individual, si es que es de mejora, y cuando veo que hay logros, avances, etcétera, celebrar tanto en lo privado como en lo público. Conversaciones de felicitación, conversaciones de aliento y también, tanto a nivel individual, celebraciones como equipo, ¿sí? Siempre lo que es positivo en público y en privado y lo que es negativo o por mejorar en privado. Siempre en privado, ¿ok? ¿Para qué sirve todo esto? Primero, para identificar fortalezas y áreas de mejora de cada persona trabajadora. Es muy importante que yo pueda autoconocer respecto a mi desempeño y poder tomar desde ahí mejores decisiones de una manera mucho más informada, objetiva, para establecer perspectivas de mejora en común. Siempre una evaluación de desempeño es una instancia de reconocimiento, de fortalecimiento y de retroalimentación de acuerdo a lo que está muy bien y que queremos que se mantenga. También permite generar una mayor alineación respecto a la cultura organizacional, porque va encuadrando cuáles son las conductas que son más esperadas y cuáles son aquellas que no dentro de esa cultura. Y también contribuye, por supuesto, a la mejora continua del desempeño y del talento humano. Aquí quiero presentarles un informe tipo. Hay muchos informes con diferentes colores, tamaños, letras, pero en general la esencia viene siendo más o menos esta. Tenemos una presentación donde es muy importante que siempre destaquemos la fecha, porque no es lo mismo evaluarme después de haber estado 3 meses con licencia, por ejemplo, que justo coincidió que la evaluación de desempeño calzaba con eso, o evaluarme en diciembre, que suele ser un mes donde hay mucha carga y en general en Chile al menos tenemos como harto que hacer en esa fecha. O que evaluarme justo después de que acabo de ganarme una convocatoria o un premio importante, porque por supuesto eso va a ser una fuente de motivación. Como dijimos, la evaluación de desempeño es un proceso situado.
No estoy diciendo que tengamos que correr o aplazar las fechas de evaluación según lo que se nos plazca o lo que creamos que es mejor, sino que más bien tener en cuenta que es una foto de ese momento en particular. Otro elemento relevante es que en cualquier informe debiéramos poder identificar que las competencias, sobre todo las competencias, siempre van ponderadas y particularmente las respuestas de autoevaluación, evaluación de jefatura y evaluación de pares suelen ir ponderadas en diferentes proporciones. A veces se dividen todas las notas por igual, hay otras veces que se prioriza, por ejemplo, la evaluación de jefatura y de pares con un 40% cada una y el 20% restante es de autoevaluación. Hay muchos modelos, depende mucho de dónde se quiera hacer el énfasis, pero lo importante es saber que en general van ponderadas y si es que están ponderadas todas por igual, también está bueno saberlo. Otro elemento importante es la tabla de nomenclatura, que de alguna manera nos permite saber qué significa cada número. Acá les estoy presentando una tabla de nomenclatura del 1 al 7. Hay otras que son del 1 al 5, menos común, pero pasa del 1 al 3. Más allá del número, lo que quiero mostrarles acá es que la máxima nota no siempre es el deseable o el común. A veces, cuando vemos una tabla de 1 a 7, tendemos a pensar que el 7 es lo que yo debiera esperar. Pero si yo me voy a la lectura de qué significa cada uno de estos números, probablemente el 6 sea lo deseable. Es decir, esta conducta se observa regularmente y cumpliendo las expectativas. Si yo cumplo con lo que me piden, tengo un 6. Si yo siempre, 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 sin fallar, tengo esta conducta y de manera destacada, entonces tengo un 7. Pero ese 7 está un poquito difícil de lograr siendo un ser humano que tiene, obviamente, una vida mucho más compleja que solo el trabajo, o al que le pueden ocurrir cosas tanto en lo personal como también en el contexto laboral. Entonces, en general, un 7 en esta tabla de nomenclatura probablemente sería algo súper excepcional y un 6 es algo deseable. Así que está bueno siempre que yo reviso una evaluación, fijarme en qué significa cada uno de los números con esta tabla de nomenclatura para saber si estoy alineada a lo que espero o no. Y ahí no autoflagelarse si es que la nota no es exactamente lo que yo esperaba, sino que más bien ver en qué contexto está. Luego tenemos, por ejemplo, acá los resultados de los valores. Y acá, importante, siempre los valores, al igual que las competencias, son medidos en torno a conductas, comportamientos. No es que yo tengo la impresión de que una persona responsable lo es del 1 al 7 o no, sino que más bien para decir que es responsable, tengo una serie de conductas que me orientan en esa decisión y yo voy puntuando, ¿ya? Así que siempre, siempre, siempre en toda la parte actitudinal van conductas asociadas. Y acá tenemos otro caso interesante, donde, por ejemplo, tenemos en el valor de la co-construcción una autoevaluación de 6,3, una evaluación de jefatura de 6,3, promedio del equipo 5,4 y la nota ponderada vendría siendo un 5,8. Tener estos resultados por separado nos ayuda a preguntarnos cuáles son las brechas o las diferencias que hay entre las visiones de cada uno de los estamentos que está evaluando. ¿Dónde se originarán estas diferencias que perciben tanto el liderazgo como la misma persona ocupante del cargo respecto de sus pares? Porque sus pares evalúan con un punto casi de diferencia hacia abajo. ¿Cuáles son las conductas que no estará observando o que a lo mejor el equipo no tiene facilidad para observar? Porque de alguna manera estas conductas, si están situadas en positivo y me están evaluando más bajo, hay algo que mi equipo no está observando. ¿Qué será? ¿Cómo puedo yo acercarme a mi equipo para que vea que esas conductas sí se están desarrollando? ¿O cómo puedo ser más clara en mi comunicación? Y así una serie de preguntas se pueden desprender de esto. Y lo que les quiero transmitir con esto es que la nota no es solamente aquello que yo veo en el informe. Y el resultado del proceso no es solamente esta foto que veo en el informe, sino que lo más relevante está en el análisis que se da en esa reunión de retroalimentación donde nos fijamos en este informe, cuáles son las áreas o los estamentos que me están evaluando mejor, los que me están evaluando quizás más bajo. A veces también pasa que la autoevaluación es mucho más baja que la evaluación de la jefatura y del equipo. Entonces ahí debiera trabajar yo en mi empoderamiento, ¿sí? En mi autoconfianza. Y así, muy, muy, muy relevante fijarse en esto porque nos da luces respecto de la coherencia que se da en nuestras conductas con los diferentes estamentos con los que nos estamos relacionando.
¿Cuáles son los riesgos de no evaluar? Primero, perder el foco en el desempeño. Si yo no sé lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal, probablemente me pierda muy fácilmente. Hoy día hay demasiados estímulos dando vueltas, entonces es muy fácil perder el foco y si nadie me está diciendo o está conversando conmigo respecto hacia dónde ir, es más fácil que me pueda perder. Por otro lado, la desmotivación. Cuando sabemos que estamos haciendo algo bien o creemos que lo estamos haciendo bien, pero nadie lo refuerza, obviamente eso genera pérdida de motivación. Queremos siempre estar en constante retroalimentación y si eso no es posible, es muy fácil desmotivarse. Y finalmente el estancamiento. Y el estancamiento en diferentes sentidos, tanto a nivel profesional de cada uno o cada una en su cargo, como también a nivel organizacional. A lo mejor hay muchos talentos que yo no estoy perdiendo, o perdón, que no estoy sacando el suficiente provecho porque no estoy retroalimentando, porque no estoy teniendo esas conversaciones poderosas que me permiten sacar el máximo partido a aquellos talentos que tenemos. Entonces, hay muchos más riesgos de no evaluar, pero lo importante es saber que pese a que es un proceso que requiere de harta atención, y de harta energía, de harto tiempo, es un proceso absolutamente valioso e indispensable para el desarrollo laboral. Muchas gracias. Esperamos haber aclarado acá un poco más qué es este proceso y te invitamos a tomarlo con total responsabilidad.